ELACOM, Escuela Latinoamericana de la Comunicación, tiene como madre a la dialéctica. En la década de los 60 en Latinoamérica nos encontramos con el primer elemento, cuando el mundo estaba dividido en dos partes, socialista y capitalista. Estos dos bloques tenían al mundo enfrentados entre sí. Un elemento fundamental en todo esto fueron los medios de comunicación, los actores principales. La guerra se hacía a partir de los medios de comunicación, en donde el bloque socialista quería ganar al bloque capitalista y viceversa, pero no a partir de una guerra armada, sino haciendo que la gente esté alienada. La Guerra Fría fue avanzando en favor del capitalismo. Surgimiento de ELACOM. En los años 60 y en plena Guerra Fría, surge un primer elemento de cambio y es la Revolución Cubana. Los americanos creían que Cuba podría irradiar su revolución a otras regiones. Estados Unidos crea el Plan Cóndor, donde estaban metidas las grandes potencias capitalistas y se alían con militares y gente de poder. La primera medida fue acallar los medios de comunicación a través de los militares. En Colombia se creó la primera radio educativa y en todos los países latinoamericanos. En Bolivia se vivió la experiencia de las radios mineras, creado por los mismos mineros. Ellos eran un grupo social y muy importante en Bolivia. Llegaron a la conclusión que necesitaban sus propias redes de comunicación y en Bolivia se llegó a tener más de 60 radios mineras, creados con sus propios recursos y al ser ellos los dueños, eran quienes decidían el contenido y la programación. Fueron sus esposas quienes se convirtieron en verdaderas radialistas. La democratización de la comunicación surge en los años 60 y 70. Se empieza a crear teorías basadas en la democratización, siendo este el pedido de las escuelas latinoamericanas. Los teóricos más influyentes son Marques Melo, teórico brasileño. Jesús Martín Barbero trabajó en las teorías de mediaciones. Néstor Canclini trabajó en el tema de la hibridación cultural. Luis Ramiro Beltrán, teórico boliviano, influyó mucho en el pensamiento de América Latina y fue ganador del premio McLuhan. Surgen 5 tendencias teóricas dentro de la Escuela Latinoamericana de la Comunicación: NOI, NOMI, la comunicación popular, la comunicación alternativa y política nacional de la comunicación. NOI, Nuevo Orden Internacional. Su idea principal era la creación de agencias noticieras propias de América Latina, pero estas agencias noticieras eran demasiado chicas para las grandes y enormes consorcios informativas de los países desarrollados. No se pudo crear un flujo de noticias como se esperaba. NOEI, Nuevo Orden Internacional de la Información, estaba enfocada en el tema informativo, planteando que tenía que haber un flujo informativo de los países industrializados y los países desarrollados, pero nuevamente fue imposible de lograrlo. NOMID, Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación. Es un proyecto internacional de reorganización de los flujos globales de información y comunicación a través de distintas acciones de gobierno. En el año 1976 se realizó la famosa conferencia de San José de Costa Rica. En esa conferencia, todos los mandatarios de Estado se reunieron para discutir el problema de la comunicación. Los teóricos de América Latina sostuvieron que los países del norte estaban alienando a los países del sur. La comisión de la UNESCO pide una investigación de la veracidad de los críticos teóricos. Para realizar la investigación se conformó la comisión McBride, conformado por 14 miembros de todo el mundo y a la cabeza el señor Sean McBride. La investigación se llamó la investigación de McBride. En el año 1982 se llega a demostrar de que existía una gran desigualdad en el manejo de los medios, además que la relación entre el norte y sur era mucho más terrible de lo que se creía. Este informe nunca se aprobó por la UNESCO, sin embargo,
ha sido difundido y publicado más de 10.000 copias alrededor del mundo. La comunicación popular consiste en dar la voz al pueblo. Está más ligada a que el sector popular pueda tener la voz, logrando que las personas puedan exponer sus problemas y sus preocupaciones. Comunicación alternativa. Manifiesta que no es viable la comunicación popular porque los medios masivos están manejados por intereses económicos. Lo que propone es que los sectores populares puedan crear sus propios medios. Pero esta propuesta queda pequeña ante el monstruo de los medios comerciales. Entonces surge la teoría de la política nacional de comunicación. Decía que tanto la teoría popular y alternativa eran muy interesantes, pero no habían logrado el impacto deseado en el desarrollo global. Ramiro Beltrán habla de la política de la comunicación, de crear una sola ley que pueda reglamentar a todo un país y tenía que estar enfocada en el desarrollo nacional y la democratización.